Aleluya. Dios ha estado hablando desde que iniciamos el culto. Yo me gozo porque dice Señor, necesito dos confirmaciones, que es la palabra que tú me tienes en este lugar. Y una la dio el hermano, primera de Timoteo, ¿verdad? 1:6. Amén. Yo me gozaba y el segundo fue el canto del Espíritu Santo. Amén. Y yo le decía al Señor, vamos bien, porque yo no doy un paso, hermano, si Él no va conmigo. Siempre le he dicho, el Señor es el que va conmigo, yo no voy si no Él no va conmigo. Aleluya. Yo me gozo porque hace un año llegué aquí en la iglesia, no sé cuántos se acuerdan, que llegué el 11 de julio me parece, pero antes de venir yo le decía al Señor, ¿a dónde voy a congregarme? Pero ya tenía todo planeado, porque su plan de Él es perfecto, y Él no se equivoca, hermano, no se equivoca. Y ahora que cumplí el año, le decía, Señor, gracias por permitir permanecer en la iglesia, porque no ha sido fácil, y ustedes lo saben, ¿verdad? Que no ha sido fácil permanecer en el Evangelio, pero sabemos que el Evangelio, por eso muchas personas que se convierten y se alejan, hermano, es porque no les pasa algo y se retiran, porque el Evangelio no es fácil de caminar. Solamente los valientes, dice la palabra, arrebatan el reino del Señor. Vamos a leer la Biblia en Santiago, capítulo 5, preguntándole al Señor. De hecho tenía un mensaje, pero me la quitó. Y pues le dije, no, pues tú sabes, Señor, ¿qué vas a hacer? Yo solamente voy a obedecer. Y me dio una palabra hermosa, hermano. Una palabra hermosa que hace 13 años me la dio. Esta palabra Él me la había dado. Yo no la había contemplado. Ya no la había ni leído esta palabra. Pero hace 13 años cuando empecé el Evangelio a caminar con el Señor, Él me dio esta palabra. Y me decía que Él iba a estar conmigo hasta el último día de mi vida. Aleluya. Hace un mes aproximadamente yo me sentía afligida, mi cuerpo, mi espíritu y mi alma. Yo le decía al Señor qué me estaba pasando. Yo oraba y sentía que la oración no fluía. Yo me metía en su presencia y sentía que la oración no fluía. Y le decía al Señor, ¿por qué me está pasando? ¿Por qué me siento afligida? Me siento desanimada, me siento desmotivada. ¿Qué me está pasando, Señor? Si yo aquí estoy orando, pero yo me preguntaba a mí misma, porque yo me sentía así, afligida, me sentía desanimada, decía, no, pues creo que ya no voy a ir a la iglesia, creo que la iglesia me está haciendo que yo me sienta así. Pero yo hablaba con el Espíritu Santo, yo estaba afligida, pero yo me metía en oración y le decía, Señor, me levanto de mi cuarto y yo me siento igual, yo no siento la misma persona que era antes, yo no siento gozo en mi corazón. ¿Qué me está pasando? Algo me está pasando. Y ayer en la noche le decía al Espíritu Santo, ¿qué quieres que yo predique? Tenía 3 palabras, le decía, dime una de las 3, y me decía el Espíritu Santo, predica lo que has vivido. No quiero que prediques lo que no has vivido, predica lo que has vivido. Aleluya. Y me gozaba, hermanos, porque me decía, el Espíritu Santo hablaba en la noche que yo me puse a cuentas con Él. Y yo le dije, Espíritu Santo, sé tú, porque yo voy a ir, pero voy a predicar lo que tú me dices, no
de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Cuando yo empecé esta palabra decía, entonces también los profetas se afligieron. Entonces esta no es una aflicción que estoy mal, no hermano, era una aflicción de que el Señor me decía, es tiempo, Ana Luisa, es tiempo de que vayas afuera, ya es tiempo de que vayas y levantes el que esté caído, porque los profetas dicen, mirad, como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Pero sobre todo, hermano mío, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, porque no caigáis en condenación. Y aquí hay algo hermoso que dice en el 3, ¿está alguno afligido? Adoración. Aleluya. Yo me gozo, hermano, porque cuando yo empecé a leer esta palabra del Señor, estás afligido, métete en mi presencia, me decía. Esto lo tengo por un propósito. Hermanos, ayer lo entendí, ayer fui a visitar 2 hermanas, me gozaba, porque yo decía, Señor, acabo de pasar un proceso. Señor, yo sé que tú me has bendecido, yo sé que tú has hecho grandes cosas en mi vida, pero está bien, Señor, le decía, voy, me levanté, hermano, apenas he llegado del trabajo, y le dije, voy, está bien. Y fui, hermana, a visitar a una hermana que estaba muy afligida, la hermana lloró, estaba llorando, y yo le decía, Señor, me gozo porque, le decía a la hermana, le decía, Señor, pero ¿por qué es un matrimonio? Yo ni siquiera me he casado, ni siquiera le puedo explicar de que, hermana, quién está bien y quién está mal, porque pues, yo no me he casado, pero me gozo porque el Señor respalda la palabra, porque el Señor habla, hermanos, habla el Señor. Oré por la hermana fue ministrada por el Espíritu Santo, y le dije a la hermana, ayúdeme, vamos a visitar a una hermana que está enferma. Me habló también, y dije, pero vamos, le dije, y la hermana gozosa me dijo, vamos, hermana, me siento animada, me siento motivada. Dije, qué bueno que vino, hermana, me dijo. Y yo, hermana, me gozaba porque decía, Señor, ahora entiendo el proceso que pasé, ahora entiendo esa aflicción que tenía, ahora entiendo lo que tú me estabas preparando para algo hermoso y maravilloso. Hermano, somos humanos, iglesia. Vamos a afligirnos, sí, vamos a afligirnos. Somos humanos, no podemos decir no. Vamos a desanimarnos, sí, vamos a desanimarnos por cualquier cosa. Vamos a fallarle a Dios, sí, vamos a fallarle a Dios. Estamos exentos a fallarle en todo tiempo. Aún en nuestros pensamientos le fallamos. Amén. Pero dice el Señor, áusenme, me decía el Señor, los levitas necesitan ser ministrados. Señor, ministra, le decía, no, necesito levantar a alguien para que los ministre. Y yo, Señor, ministra a los levitas. Yo oraba por los levitas, porque el Señor así me decía. Yo estaba ahí sentada y me decía el Espíritu Santo, ellos necesitan ser ministrados también. Ellos tienen cargas también. Ellos también necesitan mi presencia. Los líderes necesitan ser ministrados, me decía el Señor. Y yo oraba por cada uno de ustedes. Yo oraba para que este día llegara, para que el Señor empezara a ministrar su vida. Yo no sé qué esté pasando en la iglesia, yo no sé qué estemos viviendo,
le pasa la información a la hora que sea. Tú no tienes que ir a preguntar cada rato. A mí me regañaban porque yo iba, ¿y cómo va mi mamá? Es que no sabemos nada. Váyase a sentarse, me decían, espere. Y otra vez iba, lo mismo me decían, vaya a sentarse. No entiende, me decía la señora, no entiende. Y yo es que estoy desesperada, quiero saber cómo está. Le digo, pues no me han dado razón de ella. Así que espera, dice, y ahorita se le va a decir. Y yo me quedaba, Señor, pues tú sabes. Y empezaba a ver, hermanos, gente que lloraba, ya había una señora que lloraba. Y el Espíritu Santo me decía, ve y abrázala, y no puedo, porque yo también me siento muy mal. Y si yo voy, vamos a llorar las dos, pues yo quiero que sientan mi presencia las dos. Y yo le decía a ella, y ella me contaba que su hermana estaba en fase terminal de un cáncer que tenía y que el doctor le dijo que ya no tenía cura. Y le dije, pues sabes que hay un Dios todopoderoso, hermana, yo llorando y le estaba diciendo a esa persona, ese Espíritu Santo, ¿por qué me haces esto? Me haces predicar aquí en medio de mi dolor, de mi aflicción, decía, me enseñas a predicar aquí, así quiero verte siempre, me decía, predicándome la palabra, no cuando andes bien, sino cuando andes en mi presencia, me decía. Y yo empecé a hablarle a esa persona desde Jesucristo. Y cuando salió, hermano, la noticia que su hermana ya estaba muerta, y ella empezó a llorar recio, y yo me quedé nada más así, Señor, ten misericordia por esta familia. Y ahí, hermana, empecé a adorar al Señor. Le dije, no me importa que me vean ahí en este hospital afuera, empecé a adorar al Señor. Le dije, Señor, aquí estoy, yo te adoro en estos momentos, porque tu palabra dice que aún en las buenas y en las malas debemos de adorarle. Job dijo, Jehová quitó y Jehová dio, bendito sea el nombre del Señor. Hermanos, y yo no vengo a hablarle de cosas que no, sino de lo que yo he vivido, de mi experiencia que he tenido con el Señor. Entonces dice su palabra, aquí está alguno entre vosotros afligido, haga oración, está alguno alegre, cante alabanza. Amén. Aleluya. Dice, está alguno enfermo entre vosotros, llamen a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Fíjense que ayer que me hablaron las hermanas, yo pensé en la pastora, le dije, no, pues el Señor, la pastora tiene que ir. ¿Yo por qué? Si ella es la pastora, tu palabra dice que los ancianos de la iglesia. Pero el Señor dice, ve tú, porque ella está ocupada. Ve tú, porque yo por eso te he levantado, a eso te he levantado. Y tuve que ir, hermano, y el Señor respaldó su palabra. La hermana estaba bien contenta, de hecho me dijo que no la dejara de ir a visitar. Le dije, pues, sí, hermana, le dije, pues el Señor ya ha hablado, le digo, a mi vida, y yo no he hecho caso, le digo, para que yo vaya y los visite, le digo. Entonces, hermano, yo me gozo, dice, y la oración de fe salvará al enfermo. Es lo que le decía yo a la hermana ayer. Si usted le cree a Dios, Dios la va a sanar, hermano. Si usted le cree a Dios, Dios la va a sanar de ahí. Empezamos a orar por la hermana que estaba enferma, y yo le decía a la otra hermana que estaba afligida, y yo la veía, la hermana que estaba orando con ferviente voz, y yo veía que la hermana oraba por ella, y yo le dije, Señor, gracias, porque tú sabes lo que vas a hacer en la vida de cada uno de ellas. Cuando llegamos de ir a visitar a la otra hermana, ella me dice, hermana, me siento feliz, la tristeza ya se fue, el desánimo ya se fue, hermana, a la palabra le decía, tenga comunión con el Espíritu Santo, diga al Espíritu Santo, ven, Espíritu Santo, háblame, abre la Biblia. Pero también le dije, necesita ser instruida, también necesita ir a la iglesia para que usted se sienta gozosa y alabe al Señor ahí también. Porque pensamos que nada más en la casa, decir, bueno, yo no más voy a la casa, a veces nos enojamos, hermano, y digo, ¿para qué voy a la iglesia? Hoy no sentí la presencia del Señor. No, hermano, la presencia del Señor sí tiene que estar siempre con nosotros. Y aún cuando el predicador que está aquí no trae la presencia, nuestra presencia debe estar en nosotros, porque nosotros es el que avivamos el fuego, es el que decimos, Cristo vive, Cristo está aquí, aleluya, gloria a Dios, el Señor se ha exaltado, Cristo vive, vive y vive por siempre. En nosotros debe estar el fuego, en nosotros el predicador tiene que prepararse para predicar, pero nosotros debemos llevar ese fuego para que el Espíritu Santo llene este lugar, para que el Espíritu Santo toque este lugar. Dice ahí,
puede mucho. La palabra del Señor dice ser paciente y orar hasta su venida. Vamos a orar, hermano, vamos a seguir orando, perseverando en el camino. Elías era un hombre justo, a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver del pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Si yo no hubiera ido con esa hermana ayer a hablar con ella, yo me hubiera sentido culpable, hermano, que la hermana se hubiera desanimado y ya no hubiera ido a la iglesia, porque ella me decía, ya no quiero ir a la iglesia, hermana, ya no quiero ir a la iglesia, me siento así, y empezó a contarme, ¿verdad?, porque se sentía así. Digo, hermana, la palabra dice que si confesamos nuestros pecados, Dios es justo para perdonar. Fallamos, hermanos, sí fallamos, pero tenemos un Dios misericordioso. Yo me acuerdo que una vez no saludé a una hermana. Yo venía así en el mercado por allá abajo y no la saludé. Hermana, el Espíritu Santo me redarguyó porque yo no la saludé. Yo la vi a la hermana, pero me hice como que no la vi y me volteé y vi otras cosas. Y más adelante el Espíritu Santo me redarguyó. Dios habla, hermanos, Dios habla. Si nosotros estamos mal, le dice, Señor, perdóname porque no saludé a la hermana. Tal vez la hermana necesitaba una palabra de ánimo, yo no la saludé, me hice como que no la vi. Y yo me gozo, hermano, por lo que Dios está haciendo y lo que Dios hará. Y también antes de salir con la hermana, yo fui al mercado ayer sábado y vi a una persona que se congregaba y también no se congregaba. Ya tiene años que no se congrega y la vi delgada y le pregunté, hermana, ¿qué tiene? Y la hermana me empezó a contar también su vida. Y el Espíritu Santo me decía, ¿ves que hay necesidad? ¿Ves que hay necesidad? Y yo decía, sí, Espíritu Santo. Y la hermana me contaba que su esposo tenía cáncer también. Y ya que ya tenía 1 año y medio con el cáncer. Y yo le dije, hermana, vamos a orar. Un día la voy a ir a visitar, le dije a su casa, deme la dirección donde vive para irla a visitar. Si el Señor me ha levantado es por algo, hermano. Si el Señor ha puesto ese proceso en mi vida en estos meses es por algo. Yo me gozo por lo que Él ha estado haciendo en mi vida. Aún, Señor, en los procesos, aún en tu aflicción, el Señor está ahí. Aún cuando le hayas fallado con tus pensamientos, Él es justo para perdonarte. No digamos, no, hoy le fallé al Señor, ya no voy, no me siento digno, no, hermanos, porque ahí dice, si confesamos nuestras ofensas, nuestros pecados delante del Señor, dice, Él es justo para perdonarnos. Cualquier pecado, sea chico, sea grande, el Señor aborrece al pecado, pero ama al pecador y Él te ama así como eres, hermano, Él te ama y te ama con ese amor eterno. Yo quiero que pasen los levitas y los líderes. Vamos a orar. El Señor ha puesto algo sobre cada uno de ustedes. Yo le preguntaba al Espíritu Santo y me empezaba a revelar a cada uno de los levitas, me empezaba a revelar a cada uno de los líderes que hay aflicción en ellos, su alma está afligida, están desanimados, hermano, me decía. Y yo le decía, pero Señor, que ore la